La señora secretaria a continuación va a dar lectura a la cuenta. Un oficio al secretario general de la Cámara de Diputados, por medio del cual informa que el diputado Víctor Pino será reemplazado en forma permanente por la diputada Gloria Avellán. En segundo lugar, hemos recibido un oficio del Instituto de Desarrollo Agropecuario, por medio del cual informa sobre las últimas cifras del INE sobre intención de siembra 2022-2023. Por su parte, hemos recibido los siguientes oficios del Servicio Agrícola y Ganadero. Uno correspondiente a la información, glosa transferencias a organismos internacionales al Comité Veterinario Permanente para el tercer trimestre de 2022. Otro correspondiente a la información solicitada de glosa apícola para el tercer trimestre del 2022. Y otro correspondiente a la información solicitada por ataques de perros asilvestrados y de visión en Archipiélago de Chiloé, también para este tercer trimestre de 2022. Por su parte, recibimos un correo de la Comisión Nacional de Riego, por medio del cual informa los resultados de la aplicación y rendimiento de iniciativas de inversión de la Comisión Nacional de Riego año 2022 y remite informe de gestión relativo a la aplicación y rendimiento al 30 de septiembre de 2022 de las bonificaciones otorgadas en virtud de la Ley 18.450 de la Comisión Nacional de Riego. Recibimos también un correo de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias ODEPA, por medio del cual informa de la glosa número 5 de la Ley de Presupuesto del año 2022 sobre las transferencias corrientes realizadas para el tercer trimestre del año en curso. También recibimos un correo del prosecretario de la Cámara de Diputados, por medio del cual remite un oficio a la Contraloría General de la República sobre cumplimiento de lo requerido en el seguimiento del informe final 635 del 2019 de dicho organismo, informando que mediante el sistema de seguimiento y apoyo de la Contraloría, la Corporación Nacional Forestal, CONAF, comunicó las medidas adoptadas y proporcionó antecedentes en consideración al instruido por esta Contraloría Regional Metropolitana de Santiago en el seguimiento al informe final 635 de 2019 sobre auditoría al proceso de rendiciones de cuentas de los gastos destinados a atender situaciones de emergencia presentadas por esa entidad al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitada por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados durante el periodo comprendido entre los años 2015 y 2018, el que fue remitido a la CONAF por medio del oficio 185 del 2021. Y finalmente recibimos un informe del especialista de la Biblioteca del Congreso Nacional, denominado Análisis del Proyecto de Ley de Presupuestos 2023, partida 13 del Ministerio de Agricultura. Eso sería todo, señora presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Por favor, diputado Coloma. Sobre la cuenta, presidenta. Al terminar la sesión de ayer, o durante el transcurso de la sesión de ayer, la diputada Laura le pidió al subsecretario que pudiese explicitar la forma real de que se estaban imputando los gastos, ya sean efectivamente realizados o devengados. Escuché a la secretaria, está un poco bajo el volumen en la comisión y no sé si dentro de los informes que le habían remitido desde el ministerio estaba o no esa solicitud, porque se pidió, no llegó porque se pidió específicamente para poder analizar el informe de hoy, que era para lo cual, por eso se pidió el día de ayer y el subsecretario se había comprometido además a entregar dicha información. Esa es la duda que tengo. Y no sé si habrá alguna comunicación por parte del subsecretario o alguien de la subsecretaría que pueda aclarar la situación. Estaba por conectado favor. el señor subsecretario. Señor Guajardo, ¿se encuentra por ahí? ¿Sí? Bueno, respondiendo a esa consulta, señora presidenta, me informa acá el departamento administrativo que todo lo que implica relación con... Perdón, ¿sabe que se escucha muy lejos? No sé... Subsecretario, si es posible, Si es por posible favor, que acercarse más. aumente el volumen o acercarlo. Muchas gracias, se escucha muy bajo. ¿Se escucha mejor ahora? Sí. ¿Aló? Ahora ¿Se sí. escucha? Ahora sí. Perfecto, sí, acercamos un poco el micrófono. Le informaba que, de acuerdo a lo que me reportan acá el departamento de
de presupuesto y administración, que todo lo que correspondía al devengado corresponde realmente a ejecutado. Está acá Jorge Vega, que me confirma que así es, y don Iván Rodríguez también me confirma que todo lo que diga devengado corresponde a ejecutado. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, subsecretario. Diputada Laura. Por su intermedio, Presidenta, solicitarle al subsecretario que por favor, si es así efectivamente, que ahí me quedan mis dudas, que calce en un 100% el devengado con el ejecutado. Es algo muy complejo en la administración financiera de los recursos públicos. Nos puede hacer llegar la presentación con esta corrección, aunque sean los mismos números, pero por favor que nos haga llegar la presentación de manera formal. Gracias. Muchas gracias, diputada Laura. ¿Alguna otra palabra sobre la cuenta? No hay más palabras. ¿Alguna otra palabra sobre otras materias? Sí, por favor, diputado Coloma. Tiene Gracias. toda la palabra. Gracias, Presidenta. No, yo quería hacer público un hecho. En la sesión anterior, que estuvimos tramitando el proyecto de ley que hablaba sobre la denominación de origen de la carne, después de haber tenido una siempre cordial, buena relación, creo que se rompió un poco el espíritu en la comisión respecto de cómo se estableció para algunos que estábamos votando a favor de esta normativa que prácticamente nos pretendió dividir entre la crueldad animal y los que no eran crueles animales, y que después además cuando se pedía la palabra, yo tengo entendido que usted se tenía que ir, pero igualmente cuando varios parlamentarios quedaban con el uso de la palabra, se terminó la sesión, se reinició la sesión, y eso obviamente no es la forma en la cual se cumple el reglamento de la comisión de ninguna comisión, y es por eso que en lo personal vengo formalmente a presentar una censura a la conducción de la mesa, Presidenta. Gracias, diputado Coloma. No sé si le voy a dar las gracias, pero gracias igual. Señora secretaria. Señora Presidenta, la censura se da por presentada hoy día, se tendría que votar la próxima semana. Y se empieza a aplicar el reglamento y si se acepta, la semana siguiente se votaría la nueva presidencia. Ok. Son 3 sesiones más. Se ve bueno el negocio. Ojalá que no nos dé sorpresa en las próximas elecciones. Gracias en todo caso, diputado Coloma. Yo al respecto quiero decir que efectivamente tuvo un problema por el cual habíamos concluido, digamos, el objeto de la sesión, luego había más ánimo de seguir realizando reflexiones. Yo lo cierto es que le pedí al diputado Coloma, reanudé la sesión cuando me lo solicitaron, porque siempre que me solicitan algo en esta comisión accedo, aunque a veces no sea lo mejor, y le pedí al diputado Coloma amablemente si es que él podía quedarse presidiendo esta comisión, porque tenía una urgencia y me tuve que retirar. Yo hice prácticamente puntos políticos en mi... ¿Qué? Yo hice prácticamente puntos políticos en mi reflexión. Si eso fue malinterpretado de alguna u otra forma, bueno, vendrá ahora el procedimiento de censura y veremos si es que no soy yo quien será el próximo, sí o sí va a ser hombre, el próximo presidente de esta comisión. Nada más que agregar. Bueno, ¿hay alguien que está pidiendo la palabra? Diputado Radke, por favor. Gracias, Presidenta. No tengo el reglamento acá en este momento, normalmente lo ando trayendo. ¿Son 3 sesiones o 3 semanas? Porque no considera las sesiones distintas a las ordinarias como la de hoy día, por ejemplo, o tiene que ser necesariamente ordinaria. Tienen que ser ordinarias. Ya. Perdón, salvo que exista la unanimidad para pronunciarse de inmediato, son 3 sesiones. Estamos 3 Porque sesiones. el reglamento dice no antes de 45 horas, pero habla de sesiones ordinarias. Ya. Es para dejar en claro, digamos, el procedimiento y no haya algún... Estamos hablando de sesiones ordinarias, no las especiales que hacemos los días lunes, en este caso. Gracias. Sí, 3 semanas. ¿Sí? Bueno,
Eso, gracias, diputado Ratcliffe. Yo creo que nos vamos a interiorizar más cuál es el procedimiento. Así es que muchas gracias. Mi primer intento de golpe de Estado. Me siento honrada. Significa que lo estamos haciendo muy bien. Diputado Linco, por favor, toda la palabra del mundo que usted quiera. Bueno, yo soy anti-golpe de Estado, así que espero Se que no nota. me incluyan en Se ese nota. comentario. Tal vez sus comentarios, señora presidenta, son las que han causado algunas diferencias políticas y a veces personales acá en esta comisión. Que hay que saber ganar y hay que saber perder. Este es un proceso democrático, todo. Si hubiese sido por eso, yo no sé qué habría hecho cuando discutimos en la ley SNAP. Ahí sí que las perdí. Entonces, pero bueno. Entonces yo lo que quiero decir de que acá, no soy abogado, pero el reglamento es claro, o sea, se hace una solicitud hoy día de parte del diputado, en cuestión para no nombrarlo, hace una solicitud de censura. Y esa solicitud de censura se vota en la reunión siguiente. Y eso es lo que se tiene que hacer, que aquí no hay que darle muchas vueltas. Esto pasa permanentemente y en muchas comisiones ha pasado. Y esa votación se gana o se pierde por votación, por mayoría simple. Eso es todo. Así que esperamos que en la próxima sesión, al inicio, se vote la censura si se gana o se aprueba o se rechaza. Señora Eso es lo que yo tengo presidenta, entendido. ¿me permite para aclarar el punto? El artículo 211 del reglamento establece lo siguiente: un diputado miembro de la comisión podrá reclamar verbalmente o por escrito de la conducta del presidente. La reclamación será resuelta al término de la cuenta de la primera sesión ordinaria que celebre a partir del día siguiente, pudiendo debatirse la reclamación durante 20 minutos que usarán a su arbitrio por mitad uno o más diputados que impugnen la conducta del presidente y otros que la apoyen. Cuando se acoja la reclamación, se procederá de inmediato a la vacancia de la presidencia y se estará a lo dispuesto en el artículo 241, se elige en la primera sesión ordinaria después de 45 horas. Por eso se habla de 3. En esta se presentó, en la próxima se debate, ordinaria, y en la siguiente, después de que se acoja se elige en una sesión ordinaria la nueva presidencia. Eso es todo, presidente. Entonces no creo que se no debería ser la próxima. En la próxima se vota. Claro, Después de después se hace efectivo. Ya. Perfecto. ¿Hay más preguntas? Gracias, señora secretaria. ¿No hay más preguntas? Ya. Bueno, vamos a dar paso a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto conocer el presupuesto del año 2023 y los recursos asignados a cada uno de los servicios. Se conectarán vía Zoom. Creo que están por ahí todos y todas presentes, a quienes les mando un saludo y agradecerles sin duda que estén acá presentes. Al ministro de Agricultura, en este caso está el subsecretario subrogando al ministro que se encuentra enfermo. ¿Está el ministro? Sí. Ah, qué gusto. Ojalá esté mejor de salud. Bienvenido, ministro. También está el subsecretario de Agricultura, don José Guajardo, y los siguientes jefes de servicio: señora Andrea García de ODEPA, don Wilson Ureta del Consejo Nacional de Riego, don Óscar Camacho del SAC, don Santiago Rojas de INDAP, don Cristian Lidl de CONAF, señora Iris Lobos Inia y don Jorge Vega, DAF de la subsecretaría. También se encuentra don Ricardo Moyano, asesor legislativo, y don Jonathan Díaz, jefe de gabinete del ministro. Muy bienvenidos a todos y a todas. Esta era una sesión que estaba esperando esta comisión hace mucho tiempo para que pudiéramos conversar sobre presupuesto, que sabemos que mañana se hace la presentación formal. Así es que muy atentos a lo que nos tengan para decir. Sin duda agradecerles su presencia y la valoración también que le dan a este espacio al haber asistido. Me parece que todas y todos quienes esperábamos se convocaran. Así que muy bienvenidos. Le doy la palabra en primer lugar al ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela. Bienvenido, ministro. Presidenta, saludos fraterno a usted y a todas y todos los parlamentarios. Quisiéramos, no sé si está coordinado con la secretaria, exponer lo grueso, porque recordemos que, bueno, esto está publicado, pero mañana en la Comisión Quinta se expone con detalle cada uno de los servicios. Pero no obstante, después de esta presentación, que el grueso, donde vamos a explicar los lineamientos
cifras gruesas y los principales hitos. Eh, Ante las preguntas de ustedes, allí los distintos secretarios y los representantes de los servicios pueden responder algunas preguntas, pero recordemos que este proceso eh, tiene su formalidad a través de la comisión de mañana y también la mixta de presupuesto donde ven nuestra partida. Pero vamos a la exposición para que tengamos claridad en las cifras por eso. Adelante, por favor. Bueno, ahí están los lineamientos del gobierno: desarrollo rural y buen vivir, fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, agua y emergencia climática. Y ahí vemos un logro muy significativo en presupuesto 2023. Sustentabilidad, en la misma dirección. Seguridad y soberanía alimentaria. Vamos a ver cómo crece y se fortalece lo de cultivos anuales. Desarrollo forestal, que se da un salto enorme. Competitividad en base a la innovación, desarrollo y transferencias tecnológicas, que es todo lo de estudios aplicados, agricultura de precisión, y los servicios de manera moderada, pero han incrementado su trabajo en esa dirección. Y lo de cooperación internacional y comercio exterior, que se mantienen los programas del Ministerio con ProChile y con otras instituciones, favoreciendo la comercialización de nuestros productos. Adelante. El presupuesto Minagri hay que mirarlo con detalle, porque en términos reales, el gasto operativo se da el gasto, como se llama, gasto estado de operaciones, tiene un salto alto del 12%, y si uno ve el neto de partida es 0,7, aparece modesto, pero hay que considerar que el gasto del 2022 tenía el FED, este Fondo de Emergencia Transitoria, que ayudó tanto a CONAF como, para qué decir, a la Comisión Nacional de Riego y también a los proyectos de riego INDAP, lo cual sacaba el FED, y este ministerio logró que estructuralmente, en coherencia con apoyar a la agricultura familiar campesina y a los temas de seguridad hídrica, obtuviese mayores recursos. Además, hay que recordar que el Ministerio de Agricultura va logrando más recursos durante el año vía emergencia, como lo acabamos de lograr, está en Contraloría ya, estos casi 2.000 millones para ayudar a los frutilleros con el nemátodo, que se van adicionando al proyecto del Minagri. Y además hay que considerar como cuestión macra para mirarlo, que acaba de desclasificarse la evaluación mediana, ni mala ni buena, mediana, del CIRS, de los programas en suelo del ministerio, y en paralelo está vamos durante este trimestre, o a más tardar el 15 de enero, vamos a ingresar una propuesta de nueva ley de suelo que también quedó pendiente en el gobierno pasado, lo cual puede significar, en la medida que se acojan las críticas de las evaluaciones, recursos adicionales. Pero vamos a los datos concretos. En desarrollo y fomento productivo se crece un 3%. En asistencia financiera se crece casi un 6%. En gestión sanitaria y forestal se crece casi un 30%, al lograr los recursos estructurales en recursos hídricos, y también que la CONAF
no tenga que estar esperando a mediados de año si hay unos recursos adicionales para todos los programas de prevención de incendio, investigación de los causantes, y mucha impunidad. El país quiere seguridad también, seguridad en lo forestal, y por cierto, contratación con mucha anticipación y de esa manera optimizar los recursos de todo el material que se requiere. Entonces acá hay un salto histórico de parte, recordemos que somos un ministerio silvo-agropecuario, entonces hay un salto histórico en los financiamientos basales, en riego y en lo forestal. En estudio de investigación, como les decíamos, se crece por sobre el promedio del gasto público en un 4,7%. En inversión de equipamiento, que es un gasto menor, miren la cifra, 1.463, crece 453 millones, son básicamente reposición de vehículos y computadores, que es un gasto muy acotado, pero crece un 30%. En soporte administrativo, cumpliendo las instrucciones de austeridad y de no burocratizar y poner el foco en la gestión y en los programas, crece 0. Y ahí está la caída en un 100% del Fondo de Emergencia Transitorio FED, que tenía caducidad, y por tanto el neto de la partida es un crecimiento de 0,7, pero el total bruto de partida es 0,7, pero el gasto de estado de operaciones es un crecimiento real en 12,4%. Vamos, y bueno, después abrimos las preguntas, vamos a los hitos relevantes que ustedes pueden revisar en la siguiente lámina, por favor. Los hitos relevantes que pueden revisar. Perdón. Ahí está. Entonces, allí está el gasto regular, crece de 744 a 744.000, perdón, lo cual es significativo, ya que son 82.000 millones adicionales. Sigamos con la siguiente, bueno, y los crecimientos, como los vamos a ver, están focalizados en escasez hídrica, crisis climática, seguridad alimentaria y combate de incendios. Siguiente lámina, por favor. Voy adelantando. En materia de reactivación económica y acciones de lucha contra la crisis climática y ecológica, se fortalece este programa de restauración de bosque nativo a gran escala, que ya estuvimos hablando además por preguntas de ustedes ayer. Ya nos acercamos al 60% de ejecución y la CONAF está en este año haciendo todas las equipos de tareas para tener sobre el 95% de gasto, ojalá llegar al 100%, y se fortalece el próximo año. Tiene que ver además con el incumplimiento de compromisos que tomó el Estado de restauración forestal y forestación también en algunos casos, y el manejo de bosque nativo que no se ha cumplido. Entonces, esto es aumentar la resiliencia y mitigar los efectos del cambio climático en proyectos que se focalizan entre Coquimbo y Magallanes. Como les contábamos, ahora a pleno régimen, no dependiendo de fondos especiales de inversión para activar el empleo que se han utilizado en otros periodos, crece la Comisión Nacional de Riego, alcanzando los 116.000 millones, con un 9% de crecimiento adicional, real, lo cual además permite generar alrededor de 1.350 empleos directos. Lo mismo ocurre con los programas INDAP, que son proyectos más pequeños, generan empleo de manera más esporádica, 45 días, pero se crece el INDAP en 17%, 16,9%, 4.700 millones adicionales al presupuesto INDAP, que es muy
esto demandado por las y los parlamentarios, por el conocimiento de los territorios, de manera regular. Es decir, solo en riego INDAP vamos a tener 32.500 millones de pesos el próximo año. Adelante. Frente también al cambio climático y lo que hemos vivido con la helada, con la sequía, bueno, estuvimos allí con varios de ustedes en los casos de la sequía la helada que han sufrido los arroceros, también las heladas de este año en la región metropolitana, área sur, y lo mismo en estos días en el Itata, etcétera. Entonces, por la eficacia y eficiencia de Agroseguro y del trabajo entre la Subsecretaría e INDAP, se ha logrado justificar y lograr un crecimiento de las pólizas subsidiadas a productores agrícolas en 2.000 millones de pesos adicionales, lo cual va a permitir enfrentar esto. Hay casos también de pequeños productores de ovinos que han sufrido la pérdida de animales, bueno, etcétera. Es todo un área que logramos fortalecerlo en esta incerteza del cambio climático y la necesidad de seguridad integral con Ministro, no se escucha muy bien, no sé si será señal. Sí, es señal. ¿Podría intentar apagar la cámara? Sí. Ministro, si apaga la cámara quizás funciona mejor. No sé si le llega esto. Si alguien le puede escribir, por favor. En estas tres macroseguridades, ciudadana, social y también económica, donde está la seguridad. Presidenta, Presidenta, ¿escucha mejor? Sí, ministro, ¿Aló? ahora lo escucho mejor. Lo que pasa es que no tomaba muy bien, así es que si puede mantener su cámara apagada, quizás funciona mejor. Sí, está muy bien. ¿Y si puede repetir lo que había dicho en los últimos minutos? Sí, había dicho Muchas que gracias. logramos un salto en el seguro agrícola por la eficiencia de Agroseguro y el trabajo de INDAP con los territorios, son 2.000 millones casi adicionales y crece. También, a partir de la movilización de recursos que se hizo este año en favor del sector cereales y también en los últimos meses con arrocero y maicero, se logró crear un programa nuevo que es de promoción y fortalecimiento de la producción sustentable de cultivos tradicionales. Y eso tiene más de 9.000 millones. Del mismo modo, un programa de transición a la agricultura sostenible de casi 2.000 millones que se espera poder asesorar. Lo han pedido además muchos actores, la propia distribución de fertilizantes, los actores de matriz más agroecológica pidieron mayor asistencia. Son casi 4.000 usuarios que se pretende asesorar y 2.000 de ellos al menos dar algún apoyo en inversión. También pedido por parlamentarios de manera bien transversal, se logró un fortalecimiento del PDTI, sumando 45.000 millones, crece un 16% respecto al año 2022, 6.400 y tantos adicionales, lo cual va a permitir aportar en las regiones donde está concentrado el PDTI, que junto al altiplano del norte y a Rapa Nui, como ustedes bien saben, está focalizado en las regiones, en la provincia de Arauca y las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos. Entonces ahí hay un crecimiento de esta área, insisto, lo han pedido varios de ustedes.
Adelante, por favor. En combate de incendios, ya lo dijimos, se adicionaron 53.000 millones, lo cual va a permitir que CONAP el próximo año tenga mucho más certeza y acercarnos a las 300 brigadas, sobrepasar las 600 aeronaves y también un tema de investigación de la provocación de los incendios forestales, que es algo muy esencial. También, ahora que dimos un salto histórico, nos acercamos a lograr el System Approach y que nuestros productores de uva de mesa puedan duplicar el valor de su producción en todo el centro norte, Valparaíso, Coquimbo y Atacama, requiere que aumentemos el control sanitario, el fortalecimiento del SAC, se abren las fronteras, como ustedes conocen, y allí hay 8.400 millones para el SAC en cumplimiento de sus labores, incremento de horas extraordinarias, viáticos nacionales también para, para los distintos inspectores, se están reabriendo pasos que estaban cerrados, lo mismo demanda en el mayor dinamismo de nuestro sector. En puertos, incluimos más puertos en esta política, a propósito de la Comisión de Seguridad y Soberanía Alimentaria, más puertos en este trabajo conjunto con aduana y el Ministerio de Transporte. Entonces hay toda una línea allí, también a propósito de que estamos ya a puerta de aprobar la ley de los funcionarios del SAC. Hubo un protocolo con la Asociación de Funcionarios y existen allí unos aportes modestos de traspasar 37 trabajadores a honorarios, a contrata, llevan muchos años a honorarios, parte del protocolo que se firmó con la tramitación parlamentaria y la DIPRE, y lo mismo, algo muy demandado por las carencias en los portales del SAC, la actualización en los TIC, para mejorar dicha labor. Particularmente ahí la reposición de la oficina en Villarrica y otros proyectos menores, laboratorio, y por cierto, el aporte de más de 1.000 millones en la contratación de 58 funcionarios para los distintos pasos fronterizos. Allí está el SAC en línea gruesa. Adelante, por favor. Bueno, finalmente es una tabla con el estado de algunos de los programas clave. Algunos están en rediseño, otros reformulados. Ustedes los pueden apreciar también y ver. INEA, SIREN, los ODEPA, los restantes servicios tienen crecimiento moderado, además en base a los ajustes y la situación fiscal por todas y todos conocidos en momentos de complejidades y de corresponsabilidad que nos exige, y focalizar los recursos en los impactos más directos con los agricultores, vía riego, vía asistencia técnica, vía cultivos tradicionales, vía emergencia, que es el esfuerzo que estamos realizando en el presupuesto 2023, y también este salto en seguridad y apoyo a la restauración forestal, que es muy coherente con la ley apícola que nos demandaba dicha actuación. Es cuanto puedo informar, Presidenta. Muchas gracias, señor ministro, por su exposición. Vamos a dejar las preguntas, yo creo que para el final, ¿o prefieren que las hagamos ahora? ¿Al final? Ya, perfecto. Señores directores, no sé quién quiere partir su presentación. Presidenta. ¿Sí?
como le decía, en el día de mañana, en la comisión, porque son jornadas largas, va a estar el presupuesto detallado de cada servicio que ustedes esto es información pública. Quizás las preguntas pueden permitir que cada director o directora pueda referirse a su presupuesto. Sí, sí, tiene razón, señor ministro. No sé si les parece que partimos con preguntas a los directores. Director, efectivamente no hay un presupuesto anunciado hoy día para el año 2023. Mañana se hace la presentación oficial. Hay una manito levantada. Diputado Jürgensen, tiene la palabra. ¿Usted igual? Gracias, presidenta. Saludar primero al ministro, a los directores de los distintos servicios. Yo creo que también es buena la metodología de mejor preguntar nosotros. Ahora no sé si estamos de acuerdo con eso, ministra, para poder hacer yo directamente las preguntas al señor ministro. Me voy de la presidencia a un ministerio. Quiero pedirle a mi presidente, si me está escuchando, que me ponga... No, mentira. Diputado, tiene razón. ¿Le gustaría hacer una pregunta a usted partir? Sí, presidenta, si es posible, como lo que usted dijo recién. Sí, mire, señor ministro, lo que nos preocupa a nosotros que representamos sectores agrícolas que fundamentalmente en la región de los lagos, los ríos, en fin, que está más cerca de mi distrito, tiene que ver con la explotación, usted sabe, ganadera y lechera. Ahí está el corazón y el motor de esa actividad en el país. Y entonces lo fundamental para que se desarrolle bien nuestra agricultura y siga creciendo es un programa exitoso que vamos a defender siempre los que pertenecemos a esa zona y tenemos que ver frutos de lo que produce la pradera. Entonces, lo que nosotros siempre nos ha preocupado y hemos ya hecho el llamado distintamente del gobierno de turno, es que programas exitosos como el CIRS sigan potenciándose y desarrollándose para justamente hacer nuestras praderas más competitivas frente a nuestros países vecinos, ¿no es cierto? Y podamos de esa forma también, como ha sido siempre, compensar lo que fue el Tratado del Mercosur que en ese minuto nos perjudicó, y por eso nace este programa de recuperación de suelos degradados. Entonces llama la atención que al parecer no es tan importante para este gobierno ese programa, porque uno al ver los números hay una disminución del programa bien importante, baja a la mitad el programa tanto en INDAP como en el SAC, y esto llama tremendamente la atención porque podría decirse que tiene que ver con la baja ejecución que ha sido este año, por eso se recorta para el próximo, pero cuando uno ve otros programas ve que es todo lo contrario. A pesar de tener una ejecución también baja, algunos se mantienen para el próximo año en el presupuesto y otros incluso crecen. Entonces, a mí me gustaría saber, Refrentón, si en realidad el programa para este gobierno tiene la importancia que ha tenido siempre para los otros de apoyarlo, de potenciarlo, de ver que se ejecute de buena forma o no. Me refiero siempre al CIRSE, señor ministro. Y con respecto a la ejecución en riego, ¿no es cierto? Al presupuesto en riego, que aumenta notablemente para este año, también hay una baja ejecución este año. Entonces, la pregunta es la siguiente: si realmente hay un presupuesto real o más bien voluntarioso, en el sentido de que si realmente tienen ustedes o tienen previsto la capacidad para poder ejecutar todo ese presupuesto para riego en el año que viene, porque se ven un número exitoso, o sea, números, importantes, y que realmente se pueden aplaudir, porque se ve que hay un interés de este gobierno, obviamente, en invertir en riego. Pero si la ejecución es baja ahora, no sé si realmente existe la capacidad para poder de ejecutarlo de buena forma el próximo año. Entonces, esas son mis dos preguntas en cuanto al tremendo incremento en el presupuesto que hay para riego y el por qué la baja de un programa exitoso como el CIRS, que es tan necesario.
para la pradera que siempre se deja como de lado en los inicios de los gobiernos o en los presupuestos cuando comienzan. Eso, presidenta, ministro, muchas gracias. ¿Intermedio? Sí, por favor. Querido Harry, como yo les contaba, hay una evaluación que es mediana de la Universidad de Chile, ¿no? La DIPRE, como usted sabe, y esto, la DIPRE el Estado, no el gobierno de turno. Las bases de ese estudio se hicieron con la Universidad de Chile en el gobierno anterior. Y el resultado está en este minuto en diálogo y en evaluación con la DIPRE sobre los el impacto económico, pero también que ha ocurrido más estructuralmente con los suelos y está en análisis. Entonces, importante que usted reconozca que siguen ambos programas, pero están inicialmente con un monto menor. Segundo, con la senadora Carmen Gloria Aravena, hemos avanzado en paralelo en la nueva ley de suelo. Y la nueva ley de suelo tiene que tener, a opinión de este ministerio y de este ministro, debe tener un fondo de suelo para también lograr, como de hecho lo estamos logrando en este minuto con varios gobiernos regionales, a propósito de mejoramiento de suelo y fertilización, para el tema del maíz, sobre todo en O'Higgins y Maule, de poder pactar también con los gobiernos regionales. En tercer lugar, pronto, y les vamos a invitar, vamos a tener un avance de esta nueva ley del suelo durante el mes de noviembre, para que allí nos concentremos, y la idea es invitar a la Comisión de Agricultura de la Cámara, lo mismo a la Comisión de Agricultura del Senado, para ver si, como algunos quieren, hay una nueva institucionalidad, lo que yo no aliento, o es el CIREN, es el SAC, el INDAP, o seguimos con distintas tareas donde se focaliza la gestión de suelo. Y también, Harry, se lo digo mirándolo a los ojos, Harry, quiero verlo, por cierto, uno va haciendo redistribuciones en contextos difíciles. Y esto es uno de las áreas que particularmente de Minagri se tiene bien valorada. Tanto INDAP como el SAC son bien activos en esto. Entonces pueden haber redistribución. Aclarar que al igual que todos los gobiernos regionales, municipios, ministerios de obras de infraestructura como el MOP y vivienda, que han tenido problemas, entre comillas, en parte de su ejecución, producto del alza de los combustibles, la energía, los trabajadores de la construcción, en una parte de actores que han devuelto subsidios por proyectos que ellos mismos cuantificaron que no es responsabilidad de la Comisión Nacional de Riego, ¿no? Que han devuelto subsidios, pero miremos a final de año, la Comisión Nacional de Riego ha estado apurando varios de los distintos fondos y avanzando en el gasto. Pero por cierto, está toda la disponibilidad y tenemos clarísimo que sin suelo no hay agricultura y no hay ganadería sustentable. Así que por parte nuestra, prioridad en lo que sabemos que tenemos que lograr financiamientos convergentes o redistribuciones o alianzas con gobiernos territoriales, pero vamos a cumplir con eso, estimado diputado. Perdón, presidenta, una pregunta bien corta. Lo que pasa es que, claro, el problema, ministro, y esta es la última pregunta que le hago para que intervengan los colegas, es que, está bien, hay una ley de suelos que me parece bien, pero tampoco estamos claros cuándo eso comience a funcionar o a regir. Usted, si baja el presupuesto, en el fondo deja en vilo a los agricultores que dependen del suelo, dependen de estos programas hasta el 2023.
Entonces, por eso la preocupación que nace de los que defendemos la agricultura que depende de fertilizar, más aún todavía lo que pasa en este año, o lo que viene arrastrándose el año pasado, que el alza de los fertilizantes ha sido notable. Entonces, ha sido más importante que este programa, ministro, esté presente y esté fortalecido. Ese es el comentario que quiero hacerle para que por favor lo reevalúen, que el programa de recuperación de suelo degradado es el programa más exitoso, pienso yo, de nuestra agricultura desde que se firmó el tratado con el Mercosur, eso usted lo sabe. Entonces, por eso yo creo que no puede dejarlo de lado, tiene que apuntarle y poner las fichas ahí, ministro, por favor. Tomamos nota. Escuchamos profundamente. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra el diputado Moreno. Muchas gracias, presidenta. Ministro, buenas tardes. Quisiera saber acerca de dos programas. Uno es dos programas nuevos, la Asesoría Técnica Sustentable de Cultivos Tradicionales y el Programa de Transición a la Agricultura Sostenible. ¿Por qué me preocupan estos programas? O sea, no me preocupan. Quisiera saber el detalle, más que nada, porque numéricamente estos programas se llevan justo lo que se pierde de los programas CIRS o lo que se rebaja. Entonces, para ver en qué nivel de concordancia pueden estar estos programas con los programas de recuperación de suelo. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Moreno. Señor ministro. Presidenta, por su intermedio, le pediría que el director de INDAP, Santiago Rojas, pueda referirse. Pero yo sí le aclaro fraternalmente al diputado Moreno que confíe que diputado, esto hay un sistema de evaluación del DIPRES que es muy estricto, vea la trazabilidad hacia atrás, pero justo llegó esta evaluación, estos son procesos, pero hay toda los márgenes para ir haciendo ajustes. E insistir en que lo que hace Cultivos Tradicionales, que formateó lo que en gran parte se hizo por emergencia. No es que véalo globalmente. Todo esto de este apoyo de 200.000 pesos por hectárea, usted recordará programas que se hicieron, la DIPRE nos pidió que esto tenga que convertirse no en proyectos y fondos de emergencia, sino que en programas más estables que se puedan evaluar. Pero bueno, sin más, le pido por su intermedio, presidenta, al director Santiago Rojas que pueda explayarse al respecto. Don Santiago Rojas, ¿tiene la palabra? Por su intermedio, presidenta, ¿se escucha? Súper bien. ¿Sí? Perdón, que no lo escucho de vuelta a usted. Sí, súper bien. Perfecto, no sé ahí por sí. qué no nos escucha de vuelta. Ahí está. Ahí sí, ahora sí lo escucho. Muchas gracias. Diputado Moreno, muchas gracias por la pregunta. Respecto al programa de fomento a los cultivos tradicionales, comentar que este es un programa nuevo, que como hemos visto en los últimos años en nuestro país ha habido una disminución en las superficies plantadas de ciertos cultivos tradicionales, como cereales y legumbres, entre otros. Entonces, por lo mismo, ante esta preocupación, se ha levantado este programa para responder a la seguridad y soberanía alimentaria, la cual va a inyectar recursos de asesoría técnica, de inversión y también de créditos para el fomento a los cultivos tradicionales de nuestro país para poder avanzar y frenar esta disminución que hemos enfrentado en los últimos años. Respecto al programa de transición a la agricultura sostenible, el programa también tiene una estructura similar, sin embargo un foco distinto, que es un foco de adaptar los cultivos al cambio climático para aquellas personas que hoy día ya han incorporado algunas prácticas sostenibles, pero que requieren mayores avances para fortalecer la resiliencia de todo tipo de cultivo a lo largo del territorio nacional, también con asistencia técnica, con inversiones y con créditos en esta materia. Entonces, eso es principalmente ambos programas nuevos y mañana esperamos también poder realizar una presentación un poco más detallada de ambos programas. Muchas gracias, presidente. Sobre el mismo punto, el diputado Moreno quiere hacer una pregunta.
Sí, una pregunta y una aclaración. La primera aclaración para el ministro, yo creo que él conoce bastante bien la labor de los parlamentarios, que es fiscalizar. Entonces, si es que usted viene a hacer una presentación de presupuesto y nos pide simplemente que confiemos, con todo el respeto, ministro, podríamos ahorrarnos todo esto y la presentación. O sea, hay que partir por eso, yo creo que usted lo sabe. En segundo lugar, a don Santiago Rojas. ¿Está abierto? ¿Está prendido? Sí, a don Santiago Rojas. ¿Cuánto personal tienen asignado o cuánto personal pretenden contratar en estos dos programas nuevos? Si es que ya tienen el detalle más o menos desglosado. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Don Santiago. Diputado Moreno, por su intermedio, presidenta, vamos, más que contrataciones de personal, estos programas se van a implementar con el personal existente de INDAP. No requieren mayores a incrementar la dotación de INDAP. Lo que sí es que, como otras consultorías, se hacen licitaciones con proveedores externos para poder trabajar con ellos. Entonces, mañana le puedo entregar una minuta cuantificada de exactamente cuántos serían los funcionarios, o sea, no los funcionarios, perdón, los consultores externos para la aplicación de estos programas. Gracias, don Santiago. La última Muchas intervención, gracias. diputado, No, por favor, que hay más Era palabras. para agradecerle. Gracias, don Santiago. Viene el diputado Coloma ahora. Diputado Coloma, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludar al ministro, a los directores. A mí me impresionó el optimismo del ministro cuando inició su presentación. Nos contó de un gran presupuesto del Ministerio de Agricultura. Y cuando uno escucha que sacando los 81.000 millones del fondo especial y transitorio que habían, el ministerio crecía en forma importante, lo primero que hice fue ver cuánto era el aumento real del ministerio, y es un 0,7. Yo creo que cifras más, cifras menos, el crecimiento del Ministerio de Agricultura es sumamente bajo. Pero no solo eso, sino que cuando uno lo compara con el presupuesto en relación al porcentaje, valga la redundancia, del presupuesto nacional, nunca el Ministerio de Agricultura había tenido un 1,12% del presupuesto. Estamos hablando del presupuesto más bajo, a lo menos de los últimos 10, 12 años, desde el año 2013 en adelante, que el presupuesto de todo el ministerio representa el 1,12% del total. Y es un presupuesto bajo. Yo no quiero decir con esto que antes las cifras eran sideralmente mayores, porque sería un error plantearlo así. Pero estamos frente al presupuesto más bajo de los últimos 12 años en materia del Ministerio de Agricultura, pero a diferencia de años anteriores, como nunca estamos frente a un problema de inseguridad alimentaria de la población, de un cambio, un aumento exponencial de los precios que hoy día tienen con los que conviven los agricultores para poder llevar adelante sus distintas siembras y sus cosechas, la incertidumbre que hay en la macrozona sur respecto de los atentados terroristas que están asolándolo desde antes de iniciar las plantaciones, durante, después las cosechas seguras. Entonces, decir que estamos frente al presupuesto más bajo en proporción al mismo presupuesto, ojo, no hablemos de números, 1,12, o sea, casi el 1,1% de la plata del país se va a la agricultura. Entonces, y lo digo porque hay que ser entonces muy cuidadoso cuando hablamos que Chile se está proyectando, que estamos haciendo una ayuda real a la agricultura familiar campesina, o Chile potencia agroalimentaria, con un presupuesto que va a la baja nuevamente y llegando al mínimo histórico que hemos tenido. Obviamente es complejo. Y en tercer lugar, presidenta, un presupuesto que a mí me es particularmente duro es el presupuesto asociado a INDAP. INDAP el año 2014 representaba el 57,5% del presupuesto total del ministerio, el año 2018 un 50% y el año 2023 un 41,2%. Entonces, después cuando tenemos todos nosotros los prodesales, la ayuda a la pequeña agricultura familiar campesina, y llamamos a la gente a postular a beneficio, estamos hablando de que solamente en los últimos 4 años, si comparamos el presupuesto del 2019, que fue
quizá el último proyecto presentado pre-pandemia y ejecutado pre-estallido. La INDAP recibía la mitad de la plata del ministerio. Ahora recibe el 41% del ministerio. Pero peor que eso es que además tiene una disminución nuevamente respecto al año anterior. Tenemos un presupuesto para INDAP de menos 1,14. Entonces, ese optimismo que usted nos presenta, nos detalla en su presentación, choca de frente con una realidad indesmentible, y es que estamos frente a un crecimiento real del 0,7, con la participación más baja en la historia del Ministerio de Agricultura, al menos en las últimas décadas, con un 1,12% del presupuesto total, y que probablemente el área más solicitada por la agricultura familiar campesina, el apoyo, cuando decimos que queremos evitar que los pequeños estén loteando para que puedan sacar adelante sus cosechas, sus siembras. INDAP vuelve a bajar y ahora representa ya no el 50% que representaba hace 4 años atrás, sino que el 41,2%, bajando en 1,14%. Entonces, ministro, a mí me gustaría, junto con comentarle esto, hacer una pregunta quizás más de fondo, y es saber si usted está conforme con el presupuesto. Si usted cree que el presupuesto para la agricultura a la baja, sostenida, a la baja en relación al resto de los ministerios, a la baja respecto a INDAP, es la forma de poder efectivamente apoyar a la agricultura familiar campesina, pues yo valoro que se compren maquinaria, autos, bienvenido sea. Pero a mí lo que me preocupa es que en los hechos lo que está pasando es que la agricultura tiene menos recursos que años anteriores, tiene la participación más baja en la historia de los presupuestos, y INDAP, que suele ser la principal forma de apoyar a los pequeños y medianos campesinos, nuevamente tiene cifras negativas. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Coloma. No sé si va dirigida su pregunta a alguien en específico, al señor ministro. Señor ministro, si usted gusta, puede responder. Presidenta, por su intermedio. Bueno, agradezco la preocupación por la agricultura familiar campesina y el desarrollo rural del diputado Coloma. Pero varias precisiones. Bueno, me parece interesante que chequemos el dato, ¿no? Para ser bien preciso de su afirmación de que el presupuesto más bajo de agricultura de los últimos 12 años. Vamos a investigar sobre aquello, porque no tengo la evidencia. Segundo, recordar también que el ministerio hace intergubernamentalidad. Entonces, uno de los proyectos claves del gobierno en lo de nuevo modelo de desarrollo se logró por petición de Fedefruta, la SNA y otros actores, se logró meter a lo agroindustrial, ya no créditos anuales por cultivo, sino que también para reposición de capital, modernización, etcétera, se logró meter al sector agrícola. De allí van a haber inyección a nuestro sector de manera relevante. Esto va con garantía FOGAPE, incluye empresas que venden hasta 100.000 UF al año, o sea, pequeñas, medianas y grandes. Hay también convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en que ellos también generan una línea fuerte con agricultura. Lo mismo lo que hemos logrado con la SUTEL, que tiene anuncios muy concretos en las próximas semanas en el tema conectividad, desarrollo rural, a propósito de pequeña agricultura. Distintas evaluaciones, y esto ha ocurrido con los ministerios de agricultura en todo el mundo, y los estados han ido gastando más en riego y adaptación y mitigación de cambio climático, y también invertido más en agricultura de precisión, y por tanto los centros que proveen la asistencia técnica a la pequeña agricultura con mayor colaboración con el extensionismo y las asistencias técnicas clásicas de INDAP. Entonces, por eso el aporte y el crecimiento. También recordarle al
el diputado Coloma, que buena parte del gasto con apoyo a los prodesales y los no prodesal vía la subsecretaría de emergencia agrícola, que crece un poco más que el promedio, se realiza a través de los municipios, particularmente la Asociación de Municipios Rurales, con absoluta transversalidad, con absoluta transparencia, con criterios bastante objetivos, que son recursos que coayudan en el sistema del Ministerio de Agricultura en su globalidad a cumplir este mandato de mayor apoyo a la agricultura familiar campesina, cosa que además queremos ver refrendada en la aprobación, esperamos, de la ley, de la nueva ley que hemos propuesto está en la fase final, en la Comisión de Recursos Naturales y Agricultura del Senado, como ustedes saben, que levanta barreras a los pequeños, que limita parcialmente el aporte a los grandes proyectos y focaliza más recursos en la agricultura familiar campesina a través de riego. Entonces esperamos que a la hora de los pius, como decimos en el campo, exista el apoyo, ¿no?, bien transversal a esta ley de riego que va a ser focalizar aún más recursos en la agricultura pequeña. Entonces tomamos su legítima interpelación para que con ODEPA y con nuestro equipo podamos cuantificar y poder tener en los próximos días, ¿no?, pronto, próximos 15 días, datos que permitan aquilatar su juicio. Ahora, el gobierno, diputado Coloma, por su intermedio, presidenta, usted sabe que no están buenas las noticias internacionales, el cierre además del petróleo, el gobierno, a propósito de agricultura, todo lo que tiene que ver con contención de precios de combustible, energía, que dañan enormemente, y otros programas hacen que el presupuesto sea moderado en tiempos muy difíciles. Uno siempre quisiera más, pero es un presupuesto justo que esperamos, insisto, con trabajo con otros ministerios, con gobiernos regionales y también con buena evaluación de nuestros programas, poder mejorar durante el año 2023. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra a continuación la diputada Marcela Riquelme. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar al señor ministro y a los directores de los servicios hoy día presentes. Tengo dos dudas. La primera es relativa directamente a los apicultores, a quienes me ha tocado, por quienes me he abanderizado en más de alguna ocasión, ¿verdad?, dentro de esta lucha que tenemos por los recursos. Y mi primera pregunta es relativa a esa, señor ministro, ¿qué recursos se disponen específicamente para el área de la apicultura? Y la segunda pregunta guarda mucha y estrecha relación con lo que conversamos ayer con el subsecretario. Yo sé que ningún ministerio se conforma con un presupuesto con un incremento tan bajo y dudo que esta sea la ocasión. Entonces, analizando el presupuesto desde el año 2022 al 2023, claro, vemos un incremento ínfimo, por dar algún adjetivo calificativo, ínfimo. Pero nos explicaba ayer el subsecretario que el presupuesto 2020, 2021, 2022 correspondieron a un presupuesto de emergencia. Y entonces lo analizo en la página de DIPRES, ¿verdad?, con el presupuesto del año 2019, que era de 600.000 millones. Pasamos a un presupuesto excepcional el año 2020 de 706.000 millones. 2021, 756.000 millones. 2022, 793.000 millones. Entonces nos damos cuenta que, claro, los presupuestos del año 2020, 21 y 22 fueron extraordinarios, más de 100.000 millones de diferencia respecto al presupuesto que se estaba utilizando en un año normal, entre comillas, que sería el 2019. Aquí viene mi pregunta, señor ministro.
¿Es efectivo entonces, como indicaba ayer el subsecretario, es efectivo entonces que los presupuestos del año 2020, 2021 y 2022 correspondieron a presupuestos de emergencia con un mayor incremento debido a la pandemia? Y ahí viene mi segunda pregunta respecto a este tema, señor ministro, por su intermedio, presidenta. Entonces, ¿debiéramos considerar el incremento de presupuesto desde el año, para ser más exacto, desde el año 2019 al 2023? ¿Es eso correcto para considerar un real incremento en el presupuesto? Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra. Por su intermedio, presidenta, diputada Riquelme, la ley, bueno, hay proyectos en INDAP, subsecretaría y acciones del SAC enormes que son coherentes con la ley apícola. De hecho, varios de estos programas de fortalecimiento del SAC tienen que ver. Y además, esto ya partió. Este acuerdo amplio que logramos con la SNA, Fede Fruta, el Colegio de... Señor ministro, no se escucha bien. De nuevo, quizás si corta la cámara sería mejor para la conexión. El mundo apícola, el mundo ambiental, las confederaciones sindicales, 7 plaguicidas para prohibir 7 plaguicidas muy se hizo con los actores incluidos. Entonces, no hay un programa. Es obligado a generar a partir del mandato de la ley promulgada y en el contexto de esos 2 reglamentos se van a pedir los recursos correspondientes a la DIPRE. Pero ya se está actuando, como a usted le consta, en este acuerdo que logramos con los plaguicidas más tóxicos. Pero se pide, la ley mandata, en revisar la transhumancia para evitar la contaminación de colmena en el traslado de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Todo eso va a implicar recursos adicionales y habrán en su momento, como corresponde, en los próximos meses, la conversación con la Dirección de Presupuesto. Sobre la segunda pregunta, le reitero, fondos de emergencia, que además puede revisar la ejecución presupuestaria de años anteriores que tampoco fueron totales, son fondos para activar la economía y ante la mega sequía hídrica que se agudizó en el último quinquenio, y pasar eso a régimen presupuestario tiene un enorme mérito, que es lo que nosotros valoramos. No dijimos, yo luego me referí como crecimiento histórico de presupuesto, me refería a lo de CONAF, que lo de incendio, de emergencia, se logró institucionalizar con la actual administración, que está considerado en el presupuesto 2023. Pero sabemos que el crecimiento del presupuesto global es ajustado, es moderado, pero acoge las principales partidas en coherencia con el programa de gobierno. Pero insisto, hay evaluaciones en curso, alianzas con otros ministerios, con gobiernos regionales, que esperamos nos permitan engrosar. Muchas gracias, señor ministro. A continuación tiene la palabra la diputada Noyado. Gracias, presidenta. Señor ministro, tengo la siguiente inquietud. Yo sé que a muchos de los ministros y ministras le ha ido mal en la búsqueda de presupuesto para atender la agricultura, y eso no tan solo es a usted, sino que durante los 4 años pasados, también en el periodo pasado,
discrepábamos con los ministros y también con la ministra, porque la verdad es que generalmente el presupuesto no aumentaba, no recuerdo con claridad lo del año 2021 para 2022, si fue un 0,4, fue algo más, pero han sido insuficientes. Por lo cual yo creo que tal vez me imaginaba, señor ministro, que con esta comisión de carácter nacional donde se estaba discutiendo con los diversos sectores de la soberanía y la seguridad alimentaria, entendía que este presupuesto de parte del ministro de Hacienda y también la directora de presupuesto, íbamos a tener un presupuesto mayor, pero lamentablemente esto no fue así. Yo siento que usted ha hecho el gran esfuerzo junto al subsecretario y los diversos directores y directoras de los servicios, pero sin embargo creo que falta todavía en este país avanzar en socializar, en defender la soberanía alimentaria y la seguridad. Por lo tanto, la agricultura debe tener aquellas capacidades. Y ayer lo discutíamos y donde también la presidenta nos tiene un gran desafío el poder debatir en una sesión siguiente para conocer los alcances que se estaban abordando en esta comisión de carácter nacional, porque con este presupuesto la verdad es que no se va a poder mejorar las condiciones todas de lo que se estaba planteando en los ejes programáticos, en los objetivos que se definieron en esta comisión nacional, pero también en los debates diversos que han tenido la agricultura familiar campesina, la agricultura ancestral de los pueblos originarios, la mediana agricultura y los grandes agricultores, que ellos también requieren más Estado. Escuchaba la voz del diputado Jürgensen, su preocupación por la recuperación de suelo, porque es histórico, estuvieron 20 años de ley de recuperación de suelo, requieren otras 10 años, 20 años más, porque solos no van a poder. Pero esa es la realidad de la gran agricultura y la mediana. Entonces, ¿qué pensar de los más pequeños que viven en sectores como el caso de Lonquimay, como San Juan de la Costa, San Pablo Costa, en la región de los lagos, donde se requiere mejorar las condiciones de suelo? Y esos suelos tienen que ser también avanzar en lo que es la agroecología, en avanzar en productos que pudieran ser adaptados de la propia realidad territorial. Por lo tanto, a mí me alegra estos dos programas que ustedes lograron ingresar a la dirección de presupuesto. Tenía temor cuando en alguna oportunidad el director nacional de INDAP nos vino a plantear a la comisión, pero hoy día veo que esto se va a concretar. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿a qué sector productivo va a estar focalizado y en qué regiones se van a localizar? Porque él señaló que podía entregar esos antecedentes, lo más probable podría ser hoy día a la tarde para tener claridad que en la subcomisión de mañana al menos debiéramos tener también aquellos antecedentes para poder defendernos. Por otro lado, creo que con respecto al aumento del PDTI, pero no se refleja tampoco en el PRODESAL, que son dos programas que llegan a la agricultura familiar campesina y a la agricultura de los pueblos originarios. Se plantea que esta pudiera estar dada en capacitación e inversión, pero también es necesario incorporar para el apoyo de los equipos de PDTI, porque muchos de ellos, así como los de PRODESAL, con el alza del combustible, ellos tienen el desgaste de su vehículo, pero también ellos tienen que asumir todo el bono que se le da, que es insuficiente de movilización. Por lo tanto, ellos tienen que asumir hoy día para salir a hacer las visitas, para conocer y apoyar en esa realidad territorial que es muy distinta desde Arica a Punta Arenas. Por lo tanto, creo que también ahí hay que hacer una revisión, porque si no, no se va a estar llegando a estos territorios tan apartados y con todas las dificultades que tienen los técnicos y profesionales. Por lo tanto, yo quisiera ahí pedirle al señor director nacional del INDAP ver cómo se va a concentrar esto, y por otro lado la demanda de las familias del Programa de Desarrollo Territorial Indígena, donde se requiere aumentar cobertura
pero también donde se requiere aumentar el presupuesto para inversión. Por lo tanto, creo que esos 6.446 millones aproximados, que es lo que usted planteaba, lo más probable va a seguir siendo insuficiente, pero algo se pudo avanzar entre de poder aumentar este presupuesto. Por lo tanto, creo que para esta primera reunión lo más probable sea importante, pero sería aún mucho más atrevido lo más probable de su parte y la del director que pudieran defender un aumento presupuestario para el Ministerio de Agricultura, especialmente también en INDAP. El SAC y la CONAF, obviamente que tienen un aumento presupuestario por sobre el promedio, por lo tanto eso es muy bueno y alentador para todo lo que debe requerir realizar el SAC y también la CONAF, pero INDAP va a tener que ver cómo aumenta los presupuestos en estos programas que son clave para avanzar en la soberanía, en la seguridad alimentaria, para poder entregarle a la pequeña agricultura el apoyo. No veo acá, y lo han dicho en reiteradas ocasiones las diversas organizaciones productivas, la mecanización de la productividad. Escuchamos a quienes siembran maíz, arroz, a quienes vienen de la agricultura de pueblos indígenas y la pequeña agricultura, que ellos dicen que se debe avanzar porque tienen que estar a la espera de los grandes productores para que puedan o no prestar servicio en aquellos lugares. Por lo tanto, no se ve aquello en el presupuesto. Sería importante tal vez en alianzas productivas o generar algún tipo de programa con la Corfo, como se ha visto en algunas de las presentaciones que nos hicieron para apoyar a la mediana y la grande agricultura. Así que yo quería solamente hacer la evaluación en ello. En riego para INDAP, ideal es que se siga aumentando esos 4.600 y tantos millones adicionales, son muy necesarios para todo lo que se tiene que realizar en estas materias, y la Comisión Nacional de Riego ojalá también pueda seguir aumentando presupuestariamente, por lo que significa contar con riego y tecnificar el riego para que se pueda tener también un mayor aumento en la productividad. Quería centrar solamente mis preocupaciones en ello, pero quiero insistir en que la gestión de usted, señor ministro, debiera permitir la posibilidad de que se tenga un mayor presupuesto, y ese 0,7 ojalá podamos transformarlo en un 1,5, en 1,7, 8, 9. Por lo tanto, también esa es la preocupación de esta comisión. Por eso se le invitó, para poder conocer y ver de qué manera se le puede apoyar en esta subcomisión, donde también nuestro rol con las diversas otras bancadas en que cada uno de nosotros pertenece, pero también con quienes están encargados de Hacienda, de los diversos partidos políticos, es necesario que podamos avanzar. Así que yo quería preguntarle estratégicamente qué podemos hacer para aumentar este presupuesto, o simplemente hoy día vamos a ser conocedores del presupuesto que creció en un 0,7 y ya no hay nada que hacer, o habrá que hacer otras gestiones ante la Dirección de Presupuesto o ante el ministro de Hacienda. Gracias. Muchas gracias. Señor ministro, ¿quiere responder de inmediato? Sí, de Perfecto, inmediato. tiene la palabra. Bien sucinto, porque la propia diputada Nullado creo que expresó con bastante claridad programas que se fortalecieron, que efectivamente van a los pequeños agricultores, sobre todo del centro sur, que tienen que ver con no solo la asistencia técnica, sino que también con inversión. El mismo programa de transición a la agricultura sostenible, hay un porcentaje que va en asesoría, pero también a 2.000 usuarios, apoyos en diversos niveles de inversión, y lo mismo ocurre con los 6.446 millones adicionales de los PDTI,
¿no? Que es capacitación e inversión. Insistir además que hay programas convergentes. Aquí está Cristian Little, director de CONAF, y una parte importante de este crecimiento del programa de restauración forestal con especies melíferas se va a trabajar también en colaboración interagencia del Minagri con INDAP para ver cómo se apoya a pequeños propietarios que tienen manejo sustentable del bosque. Eso es parte de los lineamientos y se espera avanzar en esa dirección. Le insisto que está en evaluación lo de suelo, esperamos que eso mejore y que también insistir en algo para que no distorsionemos, por favor. La Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria tenía dos momentos. Un momento de medida inmediata. Y hemos logrado que de 2 pasemos a 12 puertos del programa transporte y comercialización segura en los puertos. Esos son recursos estatales, son hora hombre, hora mujer, trabajo mancomunado con los servicios, y eso se está avanzando desde Magallanes hasta el puerto de Arica, no solo Valparaíso y San Antonio, se incluyó, va ahora a Talcahuano, a San Vicente, va a Coquimbo, en este programa que es un aporte directo a agricultura. Lo mismo en seguridad estratégica. Creamos estas áreas alimentarias estratégicas que se concentran en la zona central y sur del país, y hay recursos especiales del Ministerio del Interior y en coordinación con Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden para asegurar la cosecha segura, que se ha monitoreado, se repusieron las mesas, el presidente de la República ha dado instrucción, de hecho es parte de los anuncios en el encuentro de la CNA en estas horas, trabajo mancomunado con las delegaciones regionales focalizadas en nuestras tareas. Pero a final de año salen las conclusiones definitivas del Plan Estratégico de Seguridad y Soberanía Alimentaria, lo cual va a generar un consenso amplio que el señor presidente de la República deberá aquilatar, por cierto, también con el Ministerio de Hacienda, y ver qué otros compromisos presupuestarios pueden derivarse de estas conclusiones finales de la Comisión de Estado creada para estos efectos. Es cuanto puedo decir para no redundar. Muchas gracias, señor ministro. La diputada Bulnes tiene la palabra ahora. Muchas gracias, presidenta. Saludar a todos los presentes y especialmente al ministro y a su equipo, al subsecretario y a todos los colegas que están aquí. Yo tengo preguntas muy, muy concretas. Por ejemplo, observo y felicito que el programa de prevención de incendios forestales tenga un aumento tan sustancial. Pero aparte de eso, observo también que en las variaciones de las transferencias corrientes hay una disminución prácticamente de un 10%, un 9,9%, y que en ese concepto el único que aumenta significativamente y que hace que esta disminución sea solamente de un 9,9% es una variación en el apoyo a la contratación del seguro agrícola que sin duda valoro. Pero veo que el sistema de incentivos de la ley 20.412 disminuye en un 52,3%. El servicio de desarrollo de capacidades productivas y empresariales disminuye en un 5%. Los servicios de asesoría técnica, estoy hablando de INDAP, disminuyen en un 20%. El programa de desarrollo territorial indígena aumenta y el programa de transición a la agricultura sostenida disminuye en un 2,3%. Todo lo que es capacitación, todo lo que es el sistema de incentivos y todo lo que son los servicios de asesoría técnica son indispensables particularmente para la agricultura familiar campesina, porque evidentemente son agricultores que necesitan un apoyo especial
y por eso me asombra una disminución tan fuerte, particularmente en los servicios de asesoría técnica. Veo ahí que puede ser que se encuentre, que el sistema de incentivos de suelo se encuentra en proceso de evaluación y por eso su presupuesto haya disminuido en un 52%. Pero me pregunto que si está su nivel de gasto asociado a los resultados de la evaluación y la evaluación es positiva o la evaluación que se produzca, va a haber, primero, ¿cuándo tendremos las conclusiones de la evaluación? Y si se van a considerar después fondos sobrevivientes en caso que dicho programa sea bien evaluado, lo que es verdaderamente, creo, tratándose de recuperación de suelo, un programa importante. Por otra parte, el programa de investigación e innovación aumenta en un 5%, pero se concentra en el línea. ¿Qué pasa con el presupuesto asignado para Fundación de la Innovación Agrícola, del Instituto Forestal, el Centro de Información de Recursos Naturales y el Programa de Apoyo a la Investigación en Competitividad Agroalimentaria y Forestal, que es exclusivamente de continuidad? Es que se va a potenciar en línea, en desmedro de estos programas. Es también una pregunta que podría ser importante. En general el presupuesto es de continuidad, pero además en el SAG se aumenta en un 3,9% la partida destinada, la partida 13, capítulo 1, destinada a la Subsecretaría de Agricultura. ¿Es eso suficiente para hacerse cargo de la inflación? Particularmente si se van a disminuir si se van a suprimir las contrataciones honorarias. Después, ¿por qué disminuyó tanto la partida 13, que disminuye en un 25%, la partida 13, capítulo 4, programa 7, programa Gestión y Conservación de Recursos Naturales Renovables, que disminuye en un 25%? El programa de controles fronterizos aumenta efectivamente en un 11%, pero sabemos que este programa es especialmente trascendente si vemos también sobre todo la crisis de la frutilla. Es indispensable en este sentido y aquí estoy hablando del SAG. En definitiva, el presupuesto de agricultura aumenta, particularmente el aumento que se ha hablado del presupuesto de agricultura se refiere, como lo dijo bien el ministro, al programa de manejo de incendios forestales o de prevención de incendios forestales, pero el resto del programa del ministerio es prácticamente de continuidad y en otros aspectos ha disminuido mucho. Me produce un enorme asombro. Como digo, me parece muy bien el programa de control de incendios forestales, pero es la agricultura, nuestra soberanía alimentaria y todo lo que se refiere a ella y la agricultura familiar campesina, así como los medianos y grandes agricultores, necesitan un apoyo eficiente y efectivo, porque si no nuestra agricultura va a seguir retrocediendo como ha ido retrocediendo en los últimos años, en los últimos 15 o 20 años. Entonces es indispensable y en ese sentido me produce un enorme asombro que el presupuesto del Ministerio de Agricultura sea prácticamente en casi todos sus servicios de continuidad. Y eso es lo que quería preguntarle al ministro, porque se nos había dado a entender otra cosa. Se ha hablado, esta no es la primera vez que conversamos con usted, señor ministro, por su intermedio, presidenta, y no es esto lo que estábamos esperando. Nos produjo, yo le diría, más que asombro, un poco de desazón, porque el campo es el que nos alimenta. Y evidentemente necesita un impulso y necesita un mayor presupuesto. Entonces me uno a las preguntas que han realizado todos los diputados que me antecedieron y agrego las que he hecho. Pero creo que hay aquí un descuido de nuestra agricultura que me parece que no se condice con lo que habíamos sabido,
que era la intención de este ministerio, digamos, desde el inicio, desde la primera reunión que hemos tenido y las veces que usted ha asistido, señor ministro, por su intermedio, presidenta, desde que empezó este año legislativo. Presidenta, por su intermedio. Sí, por favor, ministro. Gracias, diputada Riquelme. Diputada Bulnes, perdón. Perdón. No tan solo reiterar que en lo político estratégico, insistirle a la diputada Bulnes por su intermedio, que es conocido la agenda del gobierno, la reforma tributaria, que hay un componente de rentas regionales allí, que se pretende dar más recursos también a lo territorial. Están los recursos de CIREN, FIA, con sostenibilidad. Ellos además han sido agencias muy proactivas en convenios y participar en concursos y convenios con el Ministerio de Ciencia y también con gobiernos regionales, pero por su intermedio se encuentra el señor subsecretario, particularmente por las preguntas que tienen que ver con los otros servicios distintos al SAC y a INDAP, si el señor subsecretario puede referirse a cómo desde la subsecretaría, que están bajo ese mega partida, claro, están asegurados el desarrollo de estos servicios fundamentales para el sector. Sí, por favor, el subsecretario tiene la palabra, si gusta intervenir. Señora Presidenta, muy buenas tardes, muchas gracias por la Por posibilidad favor, de... subsecretario, si pudiera acercarse un poco más al micrófono, se escucha súper bajo en la sala. Tenemos un problema y voy a tratar de hablar un poquito más fuerte porque parece que hay un problema ahí de micrófono. Se habla fuerte nomás. Sí, compartir, bueno, toda la información que ya nos ha entregado al señor ministro. Ciertamente hay visiones para ver el presupuesto. Nosotros, a ver, quiero sin tratar de ir a lo muy obvio, pero todos quisiéramos tener un presupuesto mayor, sería muy importante, pero el presupuesto que nosotros tenemos es el presupuesto con el que trabajamos, igual que el año que recibimos ahora y el que vamos a avanzar. Con respecto a los servicios que están dentro de las transferencias que hace la subsecretaría, donde están la Fundación de Innovación, está FUCOA, CIREN, INIA en particular, varios de ellos están manteniendo su presupuesto, en particular INIA está recibiendo presupuesto también en una transferencia desde el Ministerio de Ciencia, lo cual permite son 1.063 millones de pesos que suman recursos muy importantes para poder hacer la gestión ahí de investigación tan relevante para el sector, que justamente ayer conversábamos algo al respecto. El resto de los servicios tienen el presupuesto que se había solicitado y obviamente que en la eventualidad de que se requieran nuevos recursos, nosotros veremos la forma ahí de reasignarlo y disponer lo que sea urgentemente necesario. Pero, insisto, dentro de un presupuesto nacional que sabemos que está complejo, y no solo nacional, sino que internacional, nosotros tenemos que ver la forma de obtener el mayor provecho de un presupuesto que obviamente siempre esperamos sea un poquito mayor. Muchas gracias, subsecretario. No sé si el señor ministro quiere agregar algo más. Ok, gracias. A continuación, el diputado Donoso tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio, al ministro y al director del SAC, que se encuentra presente. Me preocupa lo asignado al Fondo Programa de Control Fronterizo, ya que el año 2023, que el proyecto que estamos viendo contempla 20.415
millones versus un 2020 o 2019, lo cual eran mayores. O sea, si bien sube con respecto al 2022 y 2021, en que entendemos gran parte de las fronteras estaban cerradas, baja, tiene una importante baja de alrededor de 1.200, 1.300 millones de pesos con respecto al año 2020 o al año 2019, que eran 20.550. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar un buen control de plagas, un buen control fronterizo para toda nuestra agricultura y nuestro país, entendiendo que además del problema que hemos tenido recientemente en la frutilla, se pueden presentar otros? Tenemos nuestras zonas agrícolas dependen poderosamente de la fruta, ¿ah? y claro, y de la miel. Entonces tenemos un tema ahí importante que espero se logre corregir en esta tramitación legislativa, ya que este año esperamos sea normal en cuanto al tráfico de carga. Además, en la región del Maule entendemos que es relativamente inminente la apertura del complejo fronterizo Pehuenche, el cual tenía una estructura bastante débil porque estaba destinado solo a personas y carga cerrada. Ahora la aspiración de ambas naciones que se abra a todo tipo de carga desde el próximo año, al menos en eso están trabajando la Cancillería chilena y argentina. Encuentro que se sostendrá o se podría sellar el próximo 10 de noviembre. Si no le damos un buen control fronterizo por parte del SAC, podríamos tener riesgo, y es el único riesgo que representa el abrir un paso internacional, porque el resto son todos beneficios muy importantes para la región del Maule y para la agricultura, pero necesitamos que tengan la capacidad de responder a esas necesidades. Gracias, diputado Donoso. Por su intermedio, Presidenta, sí, por está favor. la directora subrogante del SAC, que por su intermedio puede ofrecerle la palabra. Sí, claro. Buenas tardes, Presidenta, por su intermedio. Diputado, gracias por la consulta. Bueno, efectivamente nosotros tenemos un incremento en la dotación de funcionarios y también un incremento en los viáticos, lo que nos va a permitir tener algo más de movilidad para complementar el trabajo que se hace en frontera. Respecto de la apertura del paso Pehuenche, coincidimos con usted en la necesidad de que la apertura de ese paso tiene que ir previo una implementación de la infraestructura necesaria para poder hacer la inspección sanitaria que corresponde. Hoy día, tal como usted lo señala, ese paso está habilitado solo para camiones vacíos y para carga peligrosa y fundamentalmente eso. Y camiones en lastre. Exacto. Lastre, tránsito y cargas peligrosas y la posibilidad de que ingresen cargas por ahí y tenga otra connotación el paso, necesariamente está supeditado a la implementación de infraestructura necesaria para poder hacer una buena inspección. De manera que en la medida que haya progreso en esta iniciativa de apertura, nos imaginamos que deberían estar los recursos de parte de IPRES para previamente a la apertura poder contar con esa infraestructura. Esa es mi respuesta, Presidenta, por su intermedio. Muchas gracias. El diputado Donoso quiere agregar otra pregunta sobre el mismo punto. Claro, por su intermedio, Presidenta, el director del SAC o el subrogante, usted dice que suben, efectivamente suben con respecto al año 2022, pero respecto a años que estimamos normales en cuanto al tráfico por frontera, el presupuesto baja. Entonces, difícilmente podríamos tener al menos lo que teníamos el 2019 o el 2020, ya que el presupuesto es menor. Estamos hablando que el año 2023 tendría asignado 20.415 millones versus un 2020 con 21.731 millones, un 2019 con 20.505 millones. Ese es el punto que quiero hacer notar, que el presupuesto real baja con respecto a un año normal y el control fronterizo en esta materia es muy, muy importante. Gracias, diputado. Sí, por su intermedio, Presidenta. Sí, claro.
Bueno, nosotros durante este periodo hemos desarrollado también algunas otras alternativas de herramientas de inspección, como la brigada canina, por ejemplo, que colabora en gran medida a mantener o a mejorar los estándares de inspección que tenemos, asimismo la renovación de los equipos de rayos X y algunos otros procedimientos relacionados con el control de frontera que nos colaboran mucho en la función que nosotros hacemos. Evidentemente, como señalaba el ministro, siempre sería mejor contar con más recursos para poder ir desarrollando nuestra función. Sin embargo, hoy día, con las herramientas que tenemos, el incremento de personal que está en el proyecto de ley, nosotros creemos que podemos seguir manteniendo estándares de control de frontera adecuados, toda vez que hemos también mejorado y perfeccionado los procedimientos de inspección, de manera de sacar el mejor provecho tanto al personal como a las herramientas de control que nosotros contamos hoy día. Esa sería la respuesta por su intermedio, presidente. Muchas gracias. Presidenta. Sí, señor ministro, la diputada Nullado quiere agregar algo. No sé si usted quiere hablar antes o después de eso. No, era agradecerle la preocupación al diputado Donoso. Anotamos el tema y veremos los cursos de acción que puedan tomarse. Muchas Gracias. ministro. Gracias, señor ministro. La diputada Nullado quiere agregar algo. Gracias, presidenta. Nosotros en esta comisión, en la coordinación de la presidenta, le solicitamos su participación en una sesión informativa importante a la señora directora nacional de línea, y por lo tanto a mí me gustaría, señor ministro, que usted pudiera señalar o si está la señora directora para que pueda aclarar realmente cuánto es el presupuesto, porque la verdad es que un monto de la subsecretaría, no sé si son 19.262 o son 20.235 millones, sería importante aclarar. El otro monto es transferido desde la subsecretaría de Ciencia y Tecnología, que son los 1.063 millones. Ahora, entendiendo esta situación, el año pasado tuve también la oportunidad de conversar con los sindicatos, los 3 sindicatos de los 3 estamentos de línea, y ellos tenían la preocupación porque generalmente hasta el mes de noviembre ellos cuentan con presupuesto, porque desde la subsecretaría el monto que se traspasa, el 90% de ellos es utilizado en sueldos. Lo restante para el pago de agua, luz y otros gastos, como también contribuciones. Por lo tanto, el estar esperando, el poder vender o deshacerse de un patrimonio, que sería el monto en los cuales ellos llegarían en el mes de diciembre, eso es preocupante. Por esa razón, entendiendo el tremendo aporte que ha hecho en línea al desarrollo de la mediana y de la gran agricultura, pero yo tengo una defensa porque por primera vez tuvimos la oportunidad hace como 6 o 7 años atrás, a través de las coordinaciones de don Rodrigo de la Barra, donde en el línea Remehue las comunidades por primera vez tuvieron la posibilidad de ingresar y desarrollar un proyecto que permitía llegar hacia los sectores rurales y poder acompañar sus procesos productivos. Y desde ahí considero tan importante el trabajo que realizan los profesionales de línea, los investigadores y también todas las personas que cumplen una función tan necesaria para este desarrollo de los diversos sectores productivos. Por eso creo que a mí no me parece en absoluto la forma como se le traspasa recursos que además son insuficientes. Por lo tanto, también aquí hubo un acuerdo de solicitar un oficio a usted, señor ministro, a la subsecretaría, para que puedan informar respecto a esto y ver de qué manera se puede mejorar, que estos recursos para terminar el año no estén sujetos a deshacerse
de un predio, de un patrimonio que posteriormente también va a ser muy necesario que se siga manteniendo. Así que yo creo que para hacer justicia y para avanzar en el desarrollo productivo y las investigaciones, es importante que se pueda revisar la forma como se entrega este presupuesto, pero también el compromiso de mejorar las condiciones para el año 2023, en el cual estamos todavía fijando presupuesto, y mucho mejor debiera ser para el año 2024. Así que por eso la pregunta, señor ministro. Gracias, diputada Nullado. No sé si les parece que prorroguemos 5 minutos. Perfecto. Señor ministro. Muy al grano, por su intermedio, Presidenta. En tiempos difíciles también hay aprovecho de comentarle por las comparaciones que hacía el diputado Donoso, en tiempos difíciles versus tiempos normales. Recordemos que el Estado creció su nivel de endeudamiento casi a 40% del PIB, hay mucho pago de interés de deuda, bla, bla. Entonces, obligan a la moderación. También la moderación en los servicios de Minagri y esperamos, a la sensatez de todos los actores, ahora a final de año cuando viene lo del reajuste salarial, ¿no? Tenemos que tener corresponsabilidad, pero le quiero dar la certeza, por su intermedio, Presidenta, a la diputada Nullado, de que el pago de las obligaciones de línea en diciembre está asegurado y se hacen todas las gestiones de parte del señor subsecretario, nuestra Dirección de Administración y Finanzas, en diálogo con INEA y la DIPE. Gracias, señor ministro. Yo quería manifestarle en términos personales, digamos, como parlamentaria, que tengo varias preocupaciones sobre SAC en términos de déficit de personal, vestimenta, infraestructura, la falta de gratificación con las personas que se mantienen en el mismo grado durante muchos años, incluso más de una década, y quienes vieron intensificadas sus funciones también en la pandemia. O sea, por una parte estuvieron los funcionarios de salud, pero también estuvieron personas fiscalizando en SAC y resguardando también el bienestar de nuestro país. Además, tengo preocupación por la reducción a la mitad de los recursos para el CIRTS. Hay falta de personal también para implementar el instructivo de subdivisión de predios agrícolas, y tengo preocupación sin duda por la falta de recursos para centros de rescate, que son algunas de las demandas o preocupaciones que también tienen muchos funcionarios del SAC, con los cuales me he reunido, digamos, sindicatos de funcionarios. No sé qué lectura tiene usted sobre eso. Yo entiendo también que los funcionarios se pusieron en estado de alerta hace 1 o 2 semanas atrás, y bueno, es una preocupación que tengo, y tenemos varios que estamos en la agricultura, digamos. Presidenta, ¿me escucha bien o apago la cámara? No, súper bien. Presidenta, el único servicio que va a tener materializado en gasto 2023, y eso también aprobado, ya se aprobó en la comisión, solo falta el pleno para aprobar la nueva ley del SAC, que va a lograr regularizar a cientos de trabajadores que llevan, sobre todo los que tienen más experiencia, muchos años esperando esa mejora en el estatus. Es un cambio estructural. ¿Satisfizo a todos? No. Y por eso hubo un protocolo de acuerdo y un compromiso de buenas prácticas al interior del SAC, de ser explícito en los criterios y lógicas de carrera funcionaria, para poder, en el bienio que viene, sobre todo, si hay contextos de fortalecimiento de la institucionalidad pública, porque el tema de los honorarios, como usted sabe, es un tema que también está presente en los PRODESAL, en el debate entre INDAP y los municipios, no debate, más bien cómo dar mayor estabilidad y carrera y demás a los trabajadores. Está todo eso pendiente. Hemos estandarizado al máximo. De hecho, el instructivo, es decir, que son oficios que se piden a otros servicios, ¿no? Se piden oficios al Ministerio de la Vivienda, a CONAF, al Ministerio de las Públicas, y se
y además se ha paralizado un poquito el desboque de peticiones. Entonces, creo que insisto, en tiempos difíciles, corresponsabilidad, foco, fortalecimiento de los programas que están, búsqueda de trabajo con los gobiernos regionales, búsqueda, como la propia diputada Bulnes reconocía, de que estamos en varios esfuerzos con otros ministerios para poder sostener, a pesar de los tiempos muy difíciles, a los servicios de agricultura en funciones y en mejores condiciones que hace un año. El reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores del SAC unánime, cosa de escuchar además los comentarios de los diversos parlamentarios, pero le insisto, en un gobierno que pidió no hay recursos para estar haciendo leyes de mejoras por momentos difíciles a nivel mundial y también a nivel nacional. Sin embargo, se ha seguido adelante, y si todo va bien encaminado, en las próximas 2 semanas esperamos tener esta ley que va a ser una mejora sustancial en el SAC. Muchas gracias, señor ministro. No sé si hay más preguntas. La diputada Noyao tiene una pregunta, quedan 5 minutos. Solo insistir que no encontré una respuesta en el señor ministro respecto a línea. Y por lo tanto creo que es necesario definir, tal vez en el corto plazo, cuáles serían las acciones para mejorar la forma de cómo se entrega el presupuesto y la definición de un presupuesto tan precario para una institución que tiene que llevar a cabo el apoyo en las investigaciones y en el desarrollo de los procesos productivos de las diversas sectores de este país. Por su intermedio, Presidenta, señor ministro, hemos escuchado lo que señala la diputada. Vamos a hacer una evaluación de la situación laboral y también de los sistemas, ¿no? del INEA. El Consejo del INEA ha autorizado también, bueno, ella misma lo insinuó, porque esto viene del gobierno anterior, que se materializaron ciertas ventas de parciales, los terrenos de la Platina, acá para vivienda. Ya a su vez se ha buscado que INEA fortalezca su rol más cercano a la agricultura familiar campesina, no solo mediano y grande, sino que también con Y, y en eso le hemos pedido, como ustedes saben, este plan nacional de semillas, de trabajo con las guardadoras de semillas y de capacitación y también de mitificación. Hay harto mito también, hay prejuicios, hay falta de información, y hay mesas que hacer con los territorios. Entonces, una línea que se va a desplegar mucho más proactivamente a nivel territorial, lo cual aquilata el mejoramiento de los presupuestos basales, con este rol de mayor inserción territorial de la propia investigación aplicada de nuestra gran red de centros. Eso es lo que le puedo responder, no tengo una respuesta definitiva, mágica, que diga se acaba el presupuesto convergente que tiene línea, porque estamos en transición, en momentos de ajuste presupuestario. Gracias, señor ministro. La diputada Bulnes está pidiendo la palabra. Quedan 2 minutos. No sé si es suficiente. Realmente es muy suficiente. Por su intermedio, Presidenta, me quedó rondando la pregunta, que puede ser que como las mías fueron varias preguntas muy cortas, pero muchas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué disminuye tanto el presupuesto de asesoría técnica, que es tan básico para nuestros pequeños agricultores? La asesoría técnica es básica para la agricultura
familiar campesina? ¿Por qué una disminución del 20% en este presupuesto, que es el presupuesto de INDAP, digamos, para esta materia? ¿Y por qué los sistemas de incentivos disminuyen un 52%? Porque eso sí que es una disminución brutal. Perdone, señor ministro, por su intermedio, presidenta, pero a mí me parece eso particularmente doloroso, la asesoría técnica y los incentivos. Bueno, Señor ministro, tiene la palabra si es que alcanza a responder. Por su intermedio, presidenta, bueno, como gobierno tenemos también que escuchar, por eso es la virtud de este diálogo, de respetar la democracia, los distintos roles, y por cierto hemos escuchado respecto al SAT. Con INDAP tenemos una buena valoración, pero cada cual en sus roles y esperamos que vía un SAT dialogando y trabajando harto con estos incrementos del PDTI y de estos programas nuevos de cultivos tradicionales, como lo sugerían dos parlamentarios, y el programa de transición a la agricultura sustentable, dialogue con lo que el SAT en parte se compense. Me explico, ¿no? Aquellas pérdidas en ciertas áreas con los programas nuevos, así como los ajustes que pudiesen ocurrir. ¿Ok? Querida diputada. Justo en el tiempo. Muchas gracias, señor ministro. Gracias a todos y a todas quienes se conectaron. También gracias por venir a exponernos desde el gobierno en qué están cada uno de los servicios agrícolas. Personalmente muy agradecida de que hayan sido parte de esta instancia, que era una preocupación que teníamos todos y todas acá en la comisión. Así es que muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.